Ya tenemos a nuestra primera invitada. Vamos a darle paso, Jaime, Carla, ustedes inician, a la doctora Caroline Ávila. Ella es experta en comunicación y vamos a hacer una evaluación de la aprobación de este gobierno, de lo que ha hecho y también esa pérdida de confianza. Doctora, muy buenos días. Mi compañero Jaime de la Cruz y Carlita se encuentran fuera del país, pero están presentes aquí a través de la señal de Ecuador en directo. Buenos días. Buenos días, doctora, buenos días. No sé si me escuchan, ¿sí? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Perfecto. Ahí está, muy bien. Muy buenos días, qué gusto. Bueno, yo ayer que hablábamos con Jaime decía que maravilla, que se esté paseando, me parece muy bien. Fuera una belleza que en una de esas vueltas Carlita y Jaime vengan también a Cuenca, siempre muy invitados. Acá le hemos de tratar muy bien. Espero que haya mejorado el internet. No sé cómo está la señal llegando hacia allá. Muy buenos días y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Ojalá sea pronto. Me encanta Cuenca. Es una ciudad muy hermosa, maravillosa. Su arquitectura, el clima es maravilloso. Siempre me he quedado enamorado de Cuenca. Ahí está, la gastronomía. La gastronomía también, que es lo más rico que tiene Cuenca, ¿no? Sin duda. Doctora. Yo creo que en todo el Ecuador se come rico, sin duda. Así que también usted tiene que venir para Guayaquil, por supuesto también. No se olvide, siempre un viajecito al calorcito es bueno. Sobre todo, ya suena bien mejor. Sí, señora, eso sí es verdad. Doctora, empecemos con el primer tema sobre la evaluación de la aprobación gubernamental del presidente Daniel Noboa, casi digo Guillermo Lasso, que tal vez se parece el gobierno de Lasso con el de Noboa. Bueno, hay algunos gestos y rasgos que ya comienzan a tener un parecido de familia, dicen los analistas. Y creo que hay algunas cosas que comencemos a ver y quizá este gobierno pueda ir aprendiendo y tomar lecciones, tomando nota de lo que han dejado 2 años de la administración de Guillermo Lasso para que se puedan aprender de los errores y hacer correctivos. ¿Por qué? Porque en estos 2 primeros meses, porque la muestra de perfiles de opinión fue tomada en los primeros días del mes de marzo, entonces tomamos en cuenta que es un efecto de los 2 primeros meses, de enero y de febrero, hay una pérdida de 11 puntos. Por supuesto, se entiende, siempre se leyó que esos 80 puntos de aprobación respondían a un efecto shock. Estábamos todos asustados por lo que estábamos viendo en pantallas, por lo que estábamos sintiendo acá en Cuenca, cuando se había visto que amanecíamos con estruendos. Es una ciudad mediana, es una ciudad en la que lo que estaba pasando en el sector del sur se escuchaba en el centro histórico, ¿no? En donde la cárcel de Turi está a 10 minutos del Parque Calderón. Entonces, cualquier circunstancia de violencia se siente, se escucha y se siente y se percibe. Y eso lo vivimos ese 9, 10 de enero y, por supuesto, viendo militares en las calles, en Quito, en Guayaquil, viendo las imágenes en TC Televisión, por supuesto que estábamos todos en estado de shock. Y el efecto shock tuvo inmediatamente la respuesta gubernamental, una respuesta bastante parecida a la que sucedía en la anterior administración, pero con efectos mediáticos y resultados, además, desde el operativo militar, que mostraron señales distintas. Los números en este momento implican, por ejemplo, más de 10,000 personas detenidas, más de 150, si no un poco más, los números probablemente ahorita me traicionan, entre estos detenidos por terrorismo. Y habrá que ver todavía qué es lo que dice el sistema judicial sobre toda esta cantidad de presión que va a tener que recibir, porque tendrán que tratar, ¿no es cierto?, qué va a pasar con todos estos casos, con las familias de estas 10,000 personas que también merecerán una explicación y el tratamiento justo, el debido proceso, porque también tienen derechos. Pero más allá de esto, que es meritorio de una conversación más profunda, es evidente que
respondían a una desesperación que los ciudadanos, las ciudadanas estábamos muy pendientes y emergía, ¿no?, en la sociedad esta conversación sobre la violencia. Si en ese entonces le preguntaban a la población cuál era el principal problema, más del 50% decíamos es la violencia, es la inseguridad, y la respuesta gubernamental fue a tono con esa preocupación. Ahora, eso dura 2 meses. Y ahora los cambios son necesarios, la agenda tiene otros matices y eso comienza a verse también en la aprobación de la administración. Actualmente ya pierde 11 puntos, que se entiende que es lo que normalmente va a pasar. Lo que nos hace falta ver es cómo el gobierno va a hacer para sostener este más de 70% que todavía tiene, cuando lo que viene a continuación es lo más difícil. Con el decreto que ya en este momento está en ejecución, diremos, y que para abril se vuelve firme, que es el incremento del IVA, en términos coloquiales, para la gente que nos está escuchando y que probablemente ya se está suscribiendo a este canal en YouTube, es meter la mano en el bolsillo, así se dice. Ahora este cafecito que yo me estoy sirviendo está con el 15% más del IVA, ¿no? Si que me costaba $1, ahora es $1.15, queridos matemáticos, ahí me corregirán. Y esto implica un poco más de gastos en general. La gasolina, de alguna manera, también estará involucrada en estos sub y bajas. Y si es que sube algo en la gasolina, indistinto de que esté directa o no directamente afectada con estos decretos, luego sabemos que sube los costos de transporte. Si suben los costos de transporte, sube por lo tanto los costos de los productos de primera necesidad. Por más que nos diga el presidente que es un IVA diferenciado, al final del día siempre se verá golpeado el bolsillo y la canasta básica familiar. Esto va a pasar en abril. Siguiente cuestionamiento. ¿Qué va a suceder cuando el 21 de abril no sea una respuesta rotunda de unos 10 u 11 veces sí? ¿No? Porque creamos que ahorita veamos que son 10 preguntas del presidente más la una que quedó rezagada. Si es que eso no llega con un contundente sí, ¿cómo va a leer la oposición? ¿Cuál va a ser la narrativa que se instale en el gobierno y en la conversación política en general? Porque el 22 de abril, querido Jaime, querida Carlita, comienza la campaña. No van a esperar, olvídese, la oposición va a dar paso de manera inmediata. Y esto da paso, a su vez, a una pugna de poderes, que si hubo tregua, esta tregua terminará este 21 de abril, porque el 22 comienza la campaña de cara a las presidenciables y al periodo legislativo de 2025. Doctora, nos han vendido la idea que el aumento del IVA es para enfrentar al terrorismo, el narcoterrorismo, la inseguridad en este país. Pero si bien es cierto, el gobierno, para enfrentar a la ola de violencia que tuvimos en el mes de enero, no necesitó aumentar el presupuesto en tema de seguridad, porque la policía tiene presupuesto, las Fuerzas Armadas tienen su presupuesto. Nos siguen vendiendo la idea, al presidente de la República lo he escuchado, que dice no arriesguemos lo logrado en temas de seguridad. Sí, en algo bajó un poco la violencia, pero eso se ha controlado con el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas y la policía. En otros temas, en ofertas de campaña, el presidente no ha cumplido en ninguna. Dijo que le iba a dar cupos a 200,000 jóvenes. Dijo que le iba a equiparar el salario básico a básico unificado a todos los que ganan menos del salario básico, a los jubilados. No ha cumplido. Hizo una serie de ofertas en campaña electoral que hasta el momento no vemos una que por lo menos empiece a anunciar que ya vienen sus cumplimientos de sus ofertas. Así es. Hay algunas en carpeta, como saben decir, ¿no? Ecuador Chequea hizo un estudio de las ofertas de campaña a propósito de los 100 días de administración.
De las 11 ofertas que pudo revisar, al menos que, si no me equivoco, 4 de ellas tenían mediano cumplimiento. Por ejemplo, una de las ofertas que analizó va a hacer una consulta popular, ¿no? Por decirle algo, esa podríamos, creo todos, estar de acuerdo que es una oferta de campaña que está en este momento en mediano cumplimiento porque ha sido convocada. Ahora, de ahí a que le den el sí o el no, hay que esperar al 21 de abril, ¿no? Y así por el orden. Por ejemplo, él en la oferta de campaña dijo que va a dar empleo a los jóvenes y está dentro de uno de sus primeros instrumentos de ley que fue presentado a la Asamblea. Pero ¿qué es lo que sucede después? El gobierno hace público que existe, primero dijo 50,000 empleos, luego corrige y dice no, son 60,000. Luego llega el Ministerio de Trabajo y habla de, no sé, más de 100,000. Pero luego viene este titular de Diario Universo y dice que se han dado 80,000 actas de finiquito, que son básicamente reducción o pérdida de empleo, ¿no? Y hasta ahora, sinceramente, yo quisiera que el Seguro Social me diga cuántos avisos de entrada se dieron, cuántos avisos de salida se dieron, que creo que sería la única entidad a la que le voy a creer, porque este rato a la ministra de Trabajo me cuesta creerle y al gobierno y su publicidad también, por la disonancia que han tenido ellos en sus propios números. Lo mismo sucede, por ejemplo, en materia de seguridad. En campaña se habló del Plan Fénix y Ecuador Chiquea dijo no se puede dar por creíble esta promesa de campaña como cumplida, porque no existe, al menos en la conversión política ni en los medios de comunicación, una suerte de plan que tengan pasos específicos, elaborados, estructurados y una suerte de hoja de cumplimiento. No existe el Plan Fénix en concreto. Existen iniciativas de seguridad a partir del estado de emergencia decretado, pero como plan, tal vez no tanto. Otra de las ofertas de campaña estaba, por ejemplo, el incremento de la pensión de jubilados. La Carlita seguro recuerda cómo fue la promesa en el debate de segunda vuelta. Incluso la moderadora le dijo, ¿y con qué plata se va a pagar esto? Hasta este momento. Hablaba de la equiparación. Era una equiparación, ¿no? Igual, por supuesto. Hasta este momento, Carlita, mi papá que es jubilado sigue esperando. Entonces, eso es precisamente lo que va a comenzar a pasar factura. ¿Qué tiene tal vez todavía bajo la manga? Es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que uno de los primeros desembolsos podría llegar para los próximos meses. Y 2, el incremento en el IVA le va a generar más recaudación en principio, justamente para los meses de junio y julio, en donde esa inyección de liquidez, si es que está bien administrada, si en lugar de ir a pagar deuda se resuelve las urgentes necesidades en el país, pues hace que la plata del gobierno se vea reflejada en obra pública. Esa podría ser una interesante alternativa a nivel gubernamental de cara, de nuevo, al proceso electoral. Doctora, maestra, un abrazo como siempre. Yo me declaro alumna suya cada vez que puedo conversar con usted. Así que un abrazo gigante. A ver, entonces, básicamente lo que comprendo es que Daniel Noboa tiene que empezar a cambiar su estrategia. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque viene un proceso electoral donde nosotros ya vemos a candidatos, ¿no? Que están recorriendo, vemos a que ya también le empiezan pues a dar duro en redes sociales, ya hemos visto imágenes incluso que en ciertos lugares, incluso de la sierra que fue, la gente ya empieza a decirle fuera, viene el incremento del IVA, tiene que empezar a cambiar su estrategia, tiene que empezar a cambiar su narrativa de cara pues a un proceso electoral, a los niveles de aceptaciones. Pregunto entonces, ¿ese cambio de estrategia tiene que ir ya en base a la economía y no a la seguridad o tiene que ir a la par? Yo creo que tiene que hacer un muy buen equilibrio, pero tal vez lo que le está haciendo falta a esta narrativa es la identificación de un enemigo tangible, de un enemigo con el cual la población pueda enfrentarse hasta cierto punto sin la necesaria polarización y el antagonismo con el cual no estamos todos de acuerdo, pero sí con aquello con lo cual no queremos que suceda o con lo cual no queremos que nos ataque.
¿no? Eso no queda claro, eso todavía no sabemos, ¿no? Lo intentan hacer cuando dicen, no perdamos lo ganado. Es, digamos, se pueda tener como pérdida, por lo tanto debemos ir por acá. O sea, esto no, esto sí, ¿ya? Esto es tratar de plantear una narrativa con la que tengo que chocar para poder, pues, evitarlo y quedarme acá, en otras palabras. El tema es que si yo no tengo claro lo ganado, ¿cómo sé qué es lo que voy a perder? ¿Sí me explico? No tengo claro qué es lo ganado, ¿cómo sé qué es lo que voy a perder? En el tiempo del correísmo, ese enemigo era la partidocracia, recordaremos todos. Entonces era muy fácil identificar la partidocracia. Y en ese le llamamos los académicos significante vacío. Es un envase, ¿no? Es como mi taza de café que ya se está vaciando, ¿no? Entonces es un envase al cual le voy a poner todo lo que para mí significaba la partidocracia, que quizás era distinto lo que significaba para usted, Carlita, pero ahí estaba representado algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guillermo Lasso o cualquier otro candidato de la derecha, podría ser representado la corrupción, no sé, estoy inventando, ¿no? Y la corrupción, no queremos que venga la corrupción. Por lo tanto, así el ecuatoriano, que es muy afín a la derecha, ponía a todo lo que estaba en el espectro de la izquierda como corrupto, ¿no? Entonces, por esa razón, este tipo de etiquetas funcionaba para movilizar fuerzas. Daniel Noboa ha tratado de ir en el camino del centro, porque a él no le gusta ni lo anti ni lo pro, lo cual funciona muy bien desde un discurso que él ha querido darle diferencias. Pero ya en este minuto, si no nos identificamos contra qué estamos, entonces nos cuesta un poco entender hacia qué protegemos. No queda claro. Por eso es importante que la población entienda qué es lo que hay que proteger, qué es lo que hay que defender y frente a qué hay que defenderlo. Me parece que ese tendrá que ser, al menos durante este mes y el próximo, las líneas claras de la narrativa gubernamental para que a su vez ese 70% de población que le sigue todavía dando el apoyo pueda sostenerse y no bajar, porque marzo ya termina, pero abril, que viene con estos efectos, puede ser un poco peligroso. Vamos a ver qué pasa a finales de abril. Sería lindo volver a conversar. En esa creación, ¿no? Entiendo que tengo que crear mi propio enemigo, básicamente yo, que básicamente le va a costar a Daniel Noboa porque él ha dicho que no quiere confrontar, como usted lo decía, y de hecho ha tenido respaldo. No hemos visto un partido político, alguien, algún personaje en especial que haya salido a confrontarlo, ¿no? Que sea su rival de frente. Y bueno, Jan Topic por ahí cuestiona algo, pero básicamente nadie ha salido a refutarle de pronto las acciones que él está tomando. Él tiene que crear su propio enemigo para sentir que puede ir en esa lucha. Eso es lo que nos quieren, digamos, que posicionar en la mente. Él tiene que identificar, más que crearlo, identificar contra qué está él combatiendo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una entrevista de Roberto Izurieta y dejó bien claro y bien establecido que en este momento el Ecuador tiene un enemigo inclusive más poderoso que el COVID, más poderoso que la corrupción, más poderoso que la partidocracia en su momento, que es el narcotráfico, ¿no? Y frente a eso estamos nosotros combatiendo y hacia un enemigo tan poderoso que además supera lo nacional, porque es transnacional. Nosotros no tenemos otra opción sino unirnos. Entonces no se trata de crear, hay que identificarlo, ¿verdad? Ahora, el tema es, ahí está, ¿podría ser ese? Sí, claro, puede funcionar. El tema es, si mi narrativa es no perdamos lo ganado, porque ahí está el enemigo, es el narcotráfico, es la mafia, qué sé yo, que está enquistada en los jueces, en los políticos, está enquistada en todo lado, es esa mafia. ¿Qué es lo que he ganado? La expresión no perdamos lo ganado no me alcanza, ¿verdad? Necesitamos, desde la narrativa gubernamental, dejar bien claro en los ciudadanos cómo se está avanzando en este camino. A ver si es mismo Daniel Noboa
la mejor persona para combatir a ese enemigo que ha sido identificado, por ejemplo, en esta entrevista de Roberto Izurieta, que a mí me parece que es un enemigo sumamente interesante. No tiene que ser una persona, yo he hablado aquí de conceptos, sino más bien lo que en este caso, al haber identificado el narcotráfico como el enemigo a combatir, lo que corresponde es dejar bien claro en la población que hay un recorrido, si es que ese es el objetivo, para que se le pueda combatir. Luego, ¿cuáles son las consecuencias del narcotráfico? ¿Por qué lo tenemos que combatir? ¿Qué es lo que está causando el narcotráfico en la población? ¿Por qué le debo tener miedo? Si al final del día el patrón Escobar terminaba financiando a los Robin Hood a esas poblaciones y terminaba siendo mejor gente que los mismos presidentes, es peligroso. Entonces, ¿cómo esto, por ejemplo, se queda en la conversación ecuatoriana? Si hoy en día, además, recuerde usted, si identificamos como enemigo al narcotráfico, estamos además combatiendo contra una suerte de narrativa cultural que a veces pareciera que hiciera una apología del delito con las series y con todas estas, una suerte de casi que héroes que quedan así narrados, diremos, en las series que las mismas Netflix y qué sé yo, estos otros canales nos muestran. En fin, o sea, hay un combate importante en la conversación cultural sobre el narcotráfico cuando lo identificamos como enemigo. Más todavía, mucho más, cuando Fiscalía se sigue, perdón que utilice la expresión, mediatizando, casi que en una suerte de espectacularización, casi una suerte de show mediático de los casos que tiene, que son justos y necesarios de investigar, porque así tiene que ser, pero que utiliza demasiado, me parece que está abusando del escándalo mediático sobre algo que debería tener un tratamiento mucho más serio, mucho más profundo, para quitar de esos casos que son tan serios todo el velo de la persecución política con la cual, ya sea de un lado o del otro, sigue lamentablemente la Fiscalía teniendo conflictos. Entonces, por todas esas razones, si es que el enemigo es el narcotráfico, como lo ha planteado, por ejemplo, el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, es importante que la narrativa gubernamental quede más clara en ese sentido y a su vez cómo lo va a enfrentar desde el gobierno. Nosotros todavía no lo sabemos, y si es que nos dicen que no debemos perder lo ganado, dígame con claridad, ¿qué es lo que hemos ganado? Las expresiones de la doctora Caroline Ávila, ella es experta en comunicación. Doctora, permítame pedirle a nuestros amables seguidores que nos regalen los likes, porque estamos un poco bajo de like, así que tenemos buena audiencia, muy buena audiencia, pero hay pocos likes, así que hay que poner los likes, por favor, porque esto nos permite tener una mejor posición dentro del algoritmo de las redes sociales. Doctora, yo quiero entrar ya en la recta final, porque nos queda muy poco tiempo, pero en el tema comunicación. Vemos en redes sociales a un presidente lanzando mensajes que no son coherentes con la realidad que se está viviendo. Inclusive antes de campaña, como usted ya lo analizó. Vemos a una ministra o a sus ministros defendiendo a un líder, entre comillas, que ahora es reconocido a nivel de Sudamérica. Y me llamó mucho la atención el día de ayer una expresión de la ministra de Trabajo que decía que el presidente es como el palo encebado, que a él le resbala lo que le digan. Entonces, a su criterio, como experta en comunicación, ¿cuál es el concepto de política que tiene este gobierno? El concepto de comunicación política que tiene este gobierno. A ver, es una excelente pregunta. Yo no he tenido el privilegio de conversar con Izurieta en este momento, diremos así, como para saber exactamente qué está pensando. Sigo de cerca su carrera y sigo de cerca sus expresiones. Alguna vez, por supuesto, como comunicadora política que soy, hemos conversado desde la academia, hace muchos años atrás, en el marco de su trabajo como académico, ¿no? Pero nada más. Sin embargo, desde el seguimiento que hago de su trayectoria, insisto, como académica, me parece que
siempre ha ido en la línea de un trabajo muy profesional, con mucho respeto de la independencia de poderes y con la posibilidad de que el gobierno pueda tener una vocería muy articulada. Ahora bien, él mismo ha reconocido que es importante que existan las distintas vocerías, que existan otras personas, otras áreas técnicas que se puedan manifestar. Entendiendo que la comunicación al final del día, cuando se trata de lo político, es esta interacción, que puede ser también confrontación, y que no es que por eso esté mal, que se da entre el sistema político, entre el sistema medial y por supuesto también con los ciudadanos. Estoy citando aquí a Gian Pietro Mazzoleni para poder decir qué es comunicación política. Es lo que se está dando en este país, pero también entendemos, de acuerdo con los tiempos, que muchas de las veces ese proceso de interacción ya no puede estar mediado entre fuerzas pares, sino cada vez más existen estas tensiones entre los sistemas políticos y mediales, en donde por lo general se miden esas fuerzas. Y hoy en día los medios de comunicación y sobre todo en el contexto de redes sociales que vivimos, pareciera que están ganando el espacio de poder. Me explico un poquito. Pareciera que son los tweets, que son las posteos en la plataforma X, para decir con propiedad, que son las trending topics, que son los mensajes en Facebook, los que terminan marcando la agenda, o que son las declaraciones o las opiniones de quienes están mandando en los medios de comunicación, los que terminan instalando la agenda. Cuando eso sucede, estamos hablando de un modelo más mediático, más mediatizado de la comunicación política, y suele pasar que en ese instante la política pierde rumbo y comienza a desviarse. Ahí, por ejemplo, la vocería gubernamental debe tener más cuidado. Yo estoy segura que, dadas estas declaraciones, Isurrieta tiene que estar preocupado, porque él necesita, como secretario de Comunicación, vocerías técnicas fuertes, posicionadas, profesionales. Pero si tenemos vocerías que comienzan a trastabillar, que dicen una cosa hoy y que mañana les toca andar explicando, ya no son vocerías creíbles y fuertes. Doctora. Y esas están llamadas para defenderle al presidente, ¿no? A ver, pero estamos hablando de esas vocerías que vienen desde el propio gobierno, pero hay otras vocerías también dentro de la comunicación, porque usted bien ha definido el tema de la mediatización digital, pero y los medios hegemónicos, los medios tradicionales, también se han convertido en voceros, porque la comunicación permite hablar de los procesos cargados, inclusive antagónicos, y vemos de pronto a ciertos medios de comunicación, televisión, radio y prensa, publicar, por ejemplo, le voy a dar el más reciente. Días atrás sale el perfiles de opinión, cómo ha bajado la aceptación del presidente. Al siguiente día salen la prensa a decir que Daniel Noboa es el más admirado en Sudamérica, ¿verdad? Y se une la radio y la televisión. ¿Cómo explicar un poco eso? Y eso es sencillo, se llama encuadre mediático, o framing, como le llamamos también en nuestros estudios. Quienes han estudiado teorías de la comunicación la conocen muy bien, ¿no? Y es porque, asimismo, como se puede decir que bajó, también otras personas pueden decir sigue en 70, y 70 sigue siendo alto. Ninguno de los dos está mintiendo, simplemente es el vaso. Por un lado están diciéndole que está medio lleno y otros están diciéndole que está medio vacío. Aquí lo que debería importar es que se entreguen todos los datos y que no se lea solamente el titular, ¿no? Que se analice que al final del día estamos hablando de 11 puntos menos, que es lo que, por ejemplo, hemos dicho en esta entrevista. No hemos hablado de si es que está en 80, si es que está en 70, hemos hablado de 11 puntos menos. Hemos hablado de que el 70 es alto igual y hemos hablado de lo que puede pasar en abril. Nadie está diciendo de manera peyorativa o nadie está exaltando al poder, ni tampoco nadie está tirándole piedras a la administración. Estamos estableciendo hechos.
Esa es la forma como el trabajo periodístico se da. Ahora, los titulares pueden ser interesantes, al final del día obedecen también a las opiniones de la audiencia. Los contenidos, estamos seguros que son mucho más apegados a los hechos. Y ahí cada medio de comunicación es responsable de su audiencia y de el trabajo que tiene que presentar al final del día su audiencia. Y también cada audiencia escoge el medio de comunicación que mejor establezca esos hechos. Por eso, por ejemplo, qué lindo esta audiencia que tiene este medio digital, que siempre es leal y porque satisface cada mañana la información que quiere recibir y le retroalimenta con sus likes o con sus comentarios y con su lealtad. Eso es parte del juego. A su vez también parte del juego implica justamente los datos que había publicado yo en mis redes el día de ayer, lo conversábamos con Jaime. Una de las cosas que está pasando en este país, que lo mencionó la Universidad de Vanderbilt en el estudio del Barómetro de las Américas, es que el Ecuador, los ecuatorianos confiamos solamente el 37% confiamos en los medios de comunicación. El promedio en Latinoamérica es el 41%. El nuestro es uno de los promedios más bajos de confianza en los medios de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que en verdad los medios están jugando con su credibilidad sobre la base del juego político en el que han caído, por hacerle el juego al uno o no querer hacerle el juego al otro. Ahí interprete usted como quiera, terminan jugándose su credibilidad, cuando al final del día la audiencia, ¿qué es lo que quiere? Que les pongan los hechos, que le permitan a esta persona, a la audiencia, desde el otro lado de la pantalla, tomar una decisión, pero que le den los hechos. El momento que el titular tiene estas ideas de vaso medio lleno, vaso medio vacío, la gente no es tonta, me va a tener que disculpar, la gente se da cuenta y se da cuenta de la intencionalidad del titular. Y eso es lo que está pasando en este momento. Doctora, y de pronto eso es lo que ha hecho que la audiencia empiece a migrar a los medios digitales. Por supuesto, sin duda. Además, no solo a los medios digitales, sino que lo que hacen es fraccionarse más, ¿no? Anteriormente se acuerdan que nosotros, ¿qué es lo que hacían nuestros papás? ¿No? Pero la Carla es mucho más jovencita que yo, obviamente, ¿no? Partamos desde los abuelos. Eran fieles a un solo periódico, porque este era el que decía, ¿no? Y no se cambiaba de ese canal de televisión porque era el único que le informaba. Claro, noticiero de las 7 era religión, sentarse todos en la mesa, ¿se acuerdan? a escucharlo. Exactamente. Estas rutinas van cambiando, pero no solamente porque existe mayor acceso a tecnología y tal, sino porque también la ciudadanía comienza a dudar. Es más, cuando ven ciertas actitudes, ciertos comentarios, acceden a otros, se dan la vuelta. Oye, pon a ver en las redes, incluso a los hijos les dicen, oye, pon para ver qué está diciendo en Twitter. es así, incluso uno dice, oye, fue temblor. Confirma a ver si en las redes dice que fue temblor. Que fue temblor. Mire, justamente en eso, el presidente Daniel Noboa ha tratado de mantener cautiva a esa población de millennials y de Z a través de sus redes sociales, ¿no? Y sobre todo el movimiento que le da al TikTok, al Instagram. ¿Usted cree que eso se mantenga esa percepción que tiene el joven o que tenía... o la ilusión que tenía de ese presidente joven que le iba a dar oportunidad laboral o no? A ver, ayuda mucho, pero ojo ahí, no fue el joven votante el que le dio la victoria. Comunicaliza sacó a inicios de noviembre, si no me equivoco, justo después de las elecciones, los resultados de su última encuesta. Y preguntó a los votantes por quién, en efecto, dio su voto, ¿no? Y los votantes menores de 35 años, mayoritariamente, estuvieron por Luisa González, a pesar de la campaña de los cartones. ¿Y en dónde estuvo el votante de Daniel Noboa? En los mayores de 50 años. Carlita, la oferta de los jubilados les llegó a ellos en particular.
Ahora, obviamente, también hubo un crecimiento en la costa del segmento de votantes de Noboa y también en la sierra de segmentos de votantes de Luisa, y eso también hay otras explicaciones, pero cuando vamos la división etaria, eso pasó. Entonces, ahí se puede, es como para seguirla estudiando maravillosamente, pero en este minuto sería muy interesante ver cómo el votante joven está recibiendo las acciones gubernamentales. De hecho, en la Universidad de la SUAY estamos iniciando un estudio con Sebastián Chacho, que es mi estudiante que está haciendo ya su tesis, para evaluar la percepción del joven universitario, justamente para entender cómo lo está sintiendo. Vamos ahí, yo en cuanto tengamos datos de una muestra medio interesante a compartirla con ustedes con el mayor de los gustos para ver qué está pasando. Importante, porque hay dos puntos ahí, ¿no? El tema del presupuesto de las universidades. No me toque ese vals, Carlita, porque vea que no. Eso hay que analizarlo en otro momento. Jaime, en otro momento lo analizamos, doctora. Queremos agradecerle. Muchas gracias, Jaime, querido, nuevamente, y Carlita y compañero en el estudio por la invitación. Siempre a las órdenes. Es muy bonito conversar con ustedes, con todo gusto. Gracias. Muy bien, le agradecemos a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación, que nos ha acompañado hasta este momento.